Sin más, vamos a la palabra. Voy a pedirle el favor que usted pueda estar de pie y busque conmigo el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Bueno, si ya lo encontró y puede estar de pie, le agradezco por respeto, reverencia a la palabra. Dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a la nación, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Señor, esta mañana pedimos que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, Señor. Que seamos esa tierra abonada, esa tierra fértil, donde va a caer la semilla, Señor, donde va a germinar, va a crecer y va a dar fruto, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, dígale conmigo: abre mi entendimiento, Señor, para comprender la palabra. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, ministra nuestros corazones, convéncenos, Dios. Quita toda oposición, quita toda distracción, quita todo lo que quiera estorbar, Señor, lo que tú tienes para enseñarnos y para hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de la enseñanza es Volviendo a la fortaleza. Volviendo a la fortaleza. Cuando se dio esta profecía, porque es una profecía, tenemos que entender lo que estaba pasando en ese momento con Judá. Judá estaba regresando después de 70 años de cautiverio. O sea, el libro de Zacarías es un libro de restauración. Y ellos están regresando y habían vivido 70 años muy difíciles de cautiverio. Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. El panorama era bien difícil, porque es como regresar a tu casa después de 70 años y ver todo totalmente en ruinas. Era el panorama desolador, era triste. Y fuera de eso cargaban la vergüenza, la humillación y el dolor de haber ido al cautiverio a causa de su desobediencia, a causa de lo que ellos habían hecho. Pero en medio de todo eso, Dios va a traer promesas, porque como lo digo yo siempre, el Señor siempre tiene algo que decir. Y así sean las pruebas, en las crisis, en la oscuridad más terrible, Dios siempre tiene algo que decirnos. Y esta mañana, aunque usted y yo vivimos en un mundo que cada vez es más difícil vivir en él, un mundo donde hay más inseguridad, donde hay más injusticia, donde hay más pecado, donde hoy aún la naturaleza misma está gimiendo, está que explota. Estamos viendo un fenómeno que en mi memoria, en mis años de vida no había visto: la cantidad de incendios que hay, incendios forestales, muchos provocados, otros no, otros por descuidos, por las altas temperaturas. ¿Has sentido las altas temperaturas? Hermano, pero hay lugares aún más cálidos, hay lugares todavía más que la gente está desesperada, y todo eso hace parte de la degradación que hay en esta tierra. Siempre hay una pregunta: en un mundo tan
tan caído, tan perverso como este, ¿cómo ha de vivir el justo? ¿Qué esperanza hay para el cristiano? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Pues en ese contexto es que Dios le está hablando a Judá y hoy va a hablarnos a nosotros. Y Dios dice: vuélvasen a la fortaleza. Y vamos a entender cuál es la fortaleza. Vamos a entender lo que usted y yo debemos hacer para vivir tiempos como estos. Vamos a entender que usted y yo necesitamos aferrarnos a la misericordia de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios. Cuando uno mira el panorama de este libro, y en el mismo capítulo, no voy a leerlo, solo voy a mencionarle algo. Los versículos 1 al 8, usted va a encontrar que hay un juicio contra las naciones vecinas. Y Dios está trayendo juicio. Y había un hombre muy famoso en ese momento, que era el que venía arrasando, conquistando reinos, llamado Alejandro Magno. Según un historiador, dice que Jerusalén no fue destruida porque Alejandro Magno tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le habló. Y él vio a un sacerdote de Dios en ese sueño. Esto que le estoy contando es historia, ¿sí? Esto no está registrado en la escritura, pero son datos históricos. Y en ese sueño él vio a Dios, pero lo vio representado en un sacerdote, en un sumo sacerdote. Y cuando el mismo sacerdote tuvo un sueño similar y dijo: no van a cerrar las puertas de Jerusalén cuando venga Alejandro el Magno, sino que van a recibirlo. Y los sacerdotes se pusieron las mejores ropas, se vistieron de blanco. El sumo sacerdote se puso sus vestiduras de lino, lo mejor que tenían. Y cuando venía el ejército de Alejandro con él, y este hombre ve a ese sumo sacerdote, ¿sabe qué hizo? Vino y se postró delante del sacerdote. Y sus comandantes y sus soldados estaban aterrados. Alejandro Magno era el hombre más fuerte en su momento. Era el rey que estaba conquistando aún ciudades como Tiro, que otros gobernantes trataron de conquistar y no pudieron. Y él en 7 meses pudo conquistar esa ciudad. Y él viene y se postra delante de ese sacerdote. Y uno de sus hombres le dice, de sus generales, le dice: ¿por qué has hecho esto? Si tú estás enseñado a que se arrodillen delante de ti. Y él contó que había tenido un sueño y que Dios le había dicho que si él se sometía a lo que Dios le dijera, le iba a entregar no solo los reinos que tenía, sino otros reinos, que se los iba a entregar. Y es lo que vemos en los primeros 8 capítulos 8 versículos de este capítulo. Hay un juicio a las naciones y Alejandro Magno es el protagonista, porque Dios se reveló a ese hombre y él tuvo que darle gloria al Dios vivo, al único Dios verdadero. En medio de ese contexto, entonces viene lo que está pasando con Judá, y voy a desarrollar esta enseñanza en 3 puntos. La primera es la promesa de un rey salvador y su futuro reinado universal. Eso lo vamos a encontrar del versículo 9 al 10, para usted que toma nota. La promesa de un rey salvador y su futuro reinado universal. Lo segundo es la promesa de restauración. ¿Cuántos les gusta la restauración? Hermano, normalmente Dios siempre tiene algo que restaurar en nuestras vidas. Siempre ha habido algo que ha sido dañado. Dios todavía tiene mucho que restaurar en esta iglesia. Dios ha venido haciéndolo, pero Dios continúa trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el tercer punto es la promesa de la victoria, del versículo 14 al 17. En primer lugar, entonces, desarrollemos la promesa de un rey salvador y su reinado glorioso. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino de asna. Yo le pregunto, ¿en su mente le viene alguna imagen del cumplimiento de esa profecía? Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, ¿sí?, montado en un asno. ¿Sabe que esa profecía puede dar 500 años del cumplimiento de la misma? Y le voy a decir algo, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Así pase mucho tiempo, así pasen muchos años. Entonces, se está hablando en ese contexto. Imagínate, lo que veían las naciones era un gran rey, era un Alejandro Magno que venía conquistando, arrasando con todo. Pero a Judá se le está hablando de un rey que vendrá. Ese rey va a venir. Oiga, ¿y de dónde vendrá ese rey? Y Dios le está diciendo al pueblo: alégrate en gran manera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Escuche, si Dios le dijo a ese pueblo en ese momento que se alegrara, ¿cuántos más debemos estar alegres nosotros? Porque esa promesa ya se cumplió, porque Cristo ya vino, porque Cristo ya está en nuestros corazones, porque Cristo está en medio de nosotros. Hermano, así que deje la cara de limón, esté feliz. ¿Sabe por qué? Porque ese rey ya vino. Pero le tengo noticias: el rey volverá. Y volverá por la iglesia. ¿Cuántos aquí somos la iglesia del Señor? Esta semana estábamos estudiando las bienaventuranzas y encontramos que hay iglesia, la novia, y unos que son convidados a la fiesta de bodas. Hay dos grupos. Y aquellos que son convidados seguramente serán aquellos que cuando venga el arrebatamiento, Jesús en el rapto por la iglesia, no eran iglesia, no estaban preparados, no tenían aceite en su lámpara, no estaban listos para irse con el Señor. Ojo, hermanos, el rey volverá. Dije que el rey volverá. El rey volverá primero por su novia, y la segunda venida del rey, porque cuando él venga, él no va a bajar acá a la tierra, él vendrá en las nubes, y usted y yo seremos levantados, seremos transformados, ¿sí? Así que ya no vas a ver al pastor Hugo así como lo ves ahora, con este pasadito de kilos. No, transformado, un cuerpo glorioso, hermano, un cuerpo glorificado. Así vamos a ser. Entonces ese rey volverá. Por eso la iglesia debemos estar alegres, debemos estar felices y dar voces de júbilo. Aquí concretamente era Jerusalén, está hablando de Judá. Y aquí: tu rey vendrá a ti. El novio vendrá a ti. Dije que el novio vendrá a ti. Vendrá. ¿Usted no lo alegra eso? Vendrá. Ahora, ¿cómo es este rey y cómo es su reinado? Mire lo que dice el texto bíblico. Dice: vendrá a ti justo y salvador. ¿Cómo es este rey? Justo. Justo. ¿Qué vemos en la tierra hoy? Injusticia. Aquí no hay justicia. La justicia del hombre en realidad no es justicia, porque no es ejercida por hombres y mujeres justos. Entonces no podemos esperar justicia. Por eso nosotros, los justos, los redimidos, tenemos que colocar nuestra esperanza en este rey justo, en ese reinado, que ahorita le explico cuál es ese. Ahora, es interesante porque a Jesús se le atribuye el nombre de justo. Vamos a leer dos textos bíblicos. Hechos capítulo 3, versículo 14. Primer texto. Hechos capítulo 3, versículo 14. Aquí el apóstol Pedro está testificando acerca de Jesús. Está hablando acerca de él a los judíos. Y él les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Jesús. No, hombre, que
que se le da a Él, porque en realidad lo es. Déjeme decirle que algunos solo tienen una visión de Él como el maestro, como que Él es amor, pero quiero decirle que Él es un juez y que Él va a juzgar y que Él es el juez justo. En Hechos capítulo 7, versículo 52 también, aquí es Esteban el que está dando testimonio también a los sacerdotes, a los principales, y Esteban dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y aquí yo le dejo una reflexión. ¿Usted ha sido víctima de injusticia en algún momento en su vida? ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha vivido injusticia? El justo juez vendrá y Él te hará justicia. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis las almas clamaban? Juan pudo verlo y oírlo, y ellos decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y cuándo vas a vengar el derramamiento de nuestra sangre y todos los mártires y todos los que han muerto? Y el Señor dice: espérate un poquito más. Y más adelante vemos que el Señor cobra venganza, porque Dios no dejó la cosa así. Dios hizo justicia y juzgó a los impíos. ¿Y sabe cómo los juzgó? En Apocalipsis capítulo 20: el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y uno dice: Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? No se preocupe, Dios tarde que temprano hará justicia. Todo saldrá a la luz porque Él es justo. La otra característica de este rey es que es salvador, justo y salvador. ¿Cuántos necesitamos un salvador? ¿Cómo se llama su salvador? Jesucristo. A usted no lo va a salvar nadie más. No lo va a salvar un pastor, un líder. A usted no lo va a salvar nadie. Ni aun la iglesia te va a salvar. Solo Jesucristo puede salvar nuestras almas. Solo Él puede salvar nuestras vidas. Él es Jesús, el Salvador del mundo. Y en tercer lugar, este rey es un rey humilde. ¿Por qué? Porque Él no entró en un caballo último modelo, ni entró en un asno, ni en un camello último modelo, como muchos predicadores hoy quieren entrar y quieren mostrar. No, no, no. Él es humilde. Le voy a hablar de la humildad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y es el creador de todas las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Muy bien. Jesús va a cumplir el plan de Dios y va a encarnarse y viene a esta tierra. Y cuando Jesús viene a esta tierra, ¿dónde nació? ¿En una clínica de alto nivel? No había ni cisbena, hermano. Nació en un pesebre. El dueño del universo no tiene un lugar digno para nacer y nace en un pesebre. Jesús mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús viene y entra donde están sus discípulos y toma una ponchera con agua, un recipiente con agua y una toalla y lava los pies a sus discípulos. ¿Es eso humildad o no es humildad? Jesús es el Rey de Reyes y Jesús va a entrar a su ciudad, Jerusalén, y entra montado en un asno, en un pollino. Entonces muchos dirían, quizás los mismos habitantes de Roma: pero ¿qué rey es este? Si César entra con una comitiva esplendorosa. ¿Qué rey es ese cuando Alejandro Magno en la historia y todos los reyes que gobernaron en esta tierra, ellos tenían cosas esplendorosas? Usted puede leer acerca de Salomón, para poner un ejemplo, de David, y eran hombres, hermano, que tenían riquezas, que tenían lujos, que tenían una cantidad de cosas. Pero nuestro rey trae un reinado diferente.
Nuestro rey es justo, lo que no son los hombres y los reyes de la tierra. Nuestro rey es salvador, lo que no pueden hacer los reyes de la tierra. Nuestro rey es humilde. Él no viene a decir: ay, usted no sabe quién soy yo. Él no vino a decir eso. Él no le dijo a los habitantes de Belén: es que María, es que usted no sabe a quién llevo yo aquí en el vientre. Allá al pesebre fue, porque es humilde. Y él trae un reinado totalmente diferente. Ahora, mire lo que dice el verso 10 de Zacarías 9. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. O sea que este rey es un rey ¿de qué? De paz. Jesucristo es príncipe de paz. Y este reinado del que está hablando aquí Jesús, este es el milenio, el que encontramos en el libro de Apocalipsis. Dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. O sea, no habrá guerra, habrán 1000 años de paz sobre la tierra. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. O sea, el reinado del Mesías, el reinado de este rey, es un reinado universal. Es un reinado que cubre todo, que lo llena todo. Mire, a través de la historia, y hoy aún en medio de nuestra nación, los hombres estamos buscando la paz. Los hombres están haciendo tratados de paz. Hay premios Nobel de paz, hay diálogos de paz, hay mesas de paz, pero no habrá paz porque no hay justicia. No puede haber paz porque los que gobiernan no son justos. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 32, que el efecto de la justicia es la paz, reposo y seguridad para siempre. Entonces, escuche esto: cuando venga el anticristo, ¿él qué va a prometer? Paz. Y él va a firmar un tratado de paz, y va a aparecer en un caos como el que estamos viviendo. Hermanos, las guerras van a crecer. Déjeme decirle eso. Van a haber más guerras. Lo que está pasando en Medio Oriente es terrible, y es el inicio de muchas cosas que vienen. Pero en medio del caos mundial, en medio de toda esta inseguridad, en medio de todo este temor, en medio de esta incertidumbre, va a aparecer el anticristo. Pero antes que aparezca el anticristo, va a aparecer Jesús por su iglesia. ¿Cuánto nos vamos a ir con él? ¿Cuánto nos vamos a ir con él? Amén. Y esto va a quedar terrible, porque va a ser gobernado por las fuerzas del mal. Si ahora hay maldad, se va a multiplicar. Si ahora es terrible vivir en esta tierra, será peor, porque el anticristo vendrá y ofrecerá paz, y habrán unos añitos de paz, pero el pacto de paz será quebrantado, y luego él va a pedir adoración a él, y luego va a perseguir a los cristianos que queden y estén en ese tiempo, y van a haber cantidad de mártires. Así que, hermano, hoy usted y yo tenemos una oportunidad hermosa: entender que este rey ya vino, y entender que él ya hizo su obra redentora, y esperar, porque él va a volver por su iglesia primeramente. Su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Por eso hablamos de un rey y un reinado universal. En segundo lugar, hablemos de la promesa de restauración. Mire lo que dice el pasaje: y tú también, versículo 11, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. El Señor trae un mensaje de esperanza para el pueblo de Judá en su momento. Recuerde que están saliendo del cautiverio. Hay dolor, hay angustia, hay incertidumbre, pero el Señor dice: yo los voy a salvar. Y aquí específicamente
de lo que estaba pasando con Alejandro Magno. Dios dice: yo los voy a salvar. Pero ¿por qué los va a salvar? Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salvo. Iglesia, entendamos esta verdad. Dios está unido a Israel, en su momento a Israel y todavía, por un pacto que hizo con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, luego lo ratifica con Isaac, con Jacob. Dios saca al pueblo de Egipto, ¿y dónde los lleva? Al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios entrega el decálogo de la ley y Dios hace un pacto con ese pueblo, un pacto que fue rociado con sangre. Entonces Dios está unido, así como aquellos que estamos casados. Estoy unido a esta mujer, la mujer más bella del mundo. Estoy unido por un pacto de matrimonio. Nada puede romper eso. Dios está unido a Israel en su momento allí por un pacto de sangre. Y Dios está unido a la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? Por un pacto de sangre. Ya se lo voy a mostrar. Entonces Él les dice: por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. O sea, Dios liberó a aquellos que estaban en Babilonia, ¿sí? Y los hizo volver a su tierra. Usted puede leer Esdras capítulo 1, cómo empezó nuevamente el regreso en diferentes remanentes, nuevamente a Jerusalén. Ahora, es maravilloso esto, porque nos está uniendo a Cristo un pacto. Y esta mañana, cuando usted y yo participamos de la mesa del Señor, estamos recordando ese pacto. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 22, versículo 20. Mire lo que dice Lucas 22, 20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Jesús está diciendo que el sacrificio que Él haría en la cruz al derramar su sangre es un pacto. ¿Y quiénes tenemos derecho a ese pacto? Aquellos que nos arrepentimos de corazón y aquellos que creemos en la obra redentora de Jesús, porque somos salvos por la fe. Entonces, así como Dios en la historia ha sido fiel con Israel, usted puede leer la historia, cuántas veces Dios ha librado a Israel. Hermano, déjeme decirle que las naciones se van a alinear en contra de Israel, y es lo que está pasando hoy. Pero Israel jamás será destruida. Las naciones se alinean en contra de la iglesia, nos desprecian, nos rechazan, y vendrán tiempos más difíciles, pero la iglesia jamás será destruida. La iglesia será levantada en victoria. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque hay un pacto de sangre. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, ¿sí? Hebreos capítulo 13, versículo 20. Vaya buscando el texto. Recuerde que estamos hablando de la promesa de restauración. Y dentro de esa promesa, lo primero que tenemos que decir es que hay un pacto. ¿Cuántos estamos unidos a Cristo? Por su sangre. Ahora, en el libro de Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que quiero retomar de estos pasajes es lo que encontramos al final del versículo 20: por la sangre del pacto eterno.
Usted y yo estábamos unidos a Cristo desde antes de nacer y no lo sabíamos. Porque la Biblia dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe eso? Y fuimos predestinados para ser rociados por la sangre de Cristo. Eso es el pacto. O sea, el pacto que Dios tenía para con nosotros los creyentes, para con nosotros, se dio desde antes de la fundación del mundo. Es un pacto eterno. Cuando la Biblia habla de eternidad, habla del no tiempo, la eternidad. Allá no hay tiempo. Entonces, Dios hizo un pacto de redención. Dios decretó, Dios determinó, ¿sí?, hacer un pacto de redención que se cumpliría con la venida del Señor Jesucristo. Ya ese es el cumplimiento. Pero usted y yo hoy como iglesia seguimos unidos a ese pacto. Y si permanecemos fieles al Señor, seguiremos unidos a ese pacto. Esa es la verdad de la Escritura. Estamos unidos a Dios por un pacto. Ahora, en medio de esta restauración se da el pacto y Dios le dice al pueblo: hagan lo siguiente. Versículo 12 de Zacarías 9. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Para ellos esto tenía un sentido de tanta esperanza, porque era volver a su casa y verla destruida, porque era ver el templo destruido. No había ritual, no había gozo, no había cosecha, no había nada en ese lugar. Solo los recuerdos de un pasado glorioso que tuvo Israel, pero de un pasado donde vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y acabó con todo. Entonces era una desolación. Y Dios dice y nos dice a nosotros, porque muchos de nosotros hemos perdido, la iglesia ha perdido, esta congregación ha perdido, ha vivido momentos de dolor, momentos de angustia, de tristeza, de quebranto. Pero en medio de eso, Dios tiene algo que hablarnos esta mañana. Y Dios nos está diciendo: vuélvanse a la fortaleza. ¿Y sabe cuál es la fortaleza aquí? Es Dios mismo. No era una fortaleza militar. Ellos volvieron a la tierra, pero algo tenían que hacer. Como ellos habían dejado a Dios porque habían ido a la apostasía, habían adorado otros dioses, habían servido a otros dioses, Dios les dice: vuélvanse a la fortaleza. Y la fortaleza es Dios. ¿Y sabe qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Solo hay un lugar seguro en este universo, y es Él. Solo Cristo es nuestro lugar seguro. Por eso usted y yo no podemos poner la confianza ni en el dinero, ni en los hombres, ni en nada. Solo en el Señor. Y la iglesia necesitamos con todo el corazón volvernos a la fortaleza. Permítame, yo le explico lo que estaba sucediendo. En Zacarías capítulo 1, versículo 3, en la introducción a la profecía, al libro, mira lo que dice. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová? Jehová es la fortaleza. Jehová era donde ellos tenían que volver. Ellos volvieron a la tierra, ellos volvieron a Jerusalén, ellos iban a reconstruir las murallas, la ciudad, el templo, pero ellos tenían que volverse a Dios. Ellos no podían volver al rito sin volverse a Dios. Ellos no podían volver a las costumbres sin volverse a Dios. Ellos no iban a tener restauración si no se volvían a Dios. Y le voy a decir algo que le va a desafiar esta mañana. Si su hogar, mi hermano, está en quebranto, está en crisis, es porque usted no le ha dado el centro a Dios.
Usted no le ha dado el centro al Señor. Usted está manejando un ritual. Cuando Dios dice volveos a la fortaleza, Dios no está pidiendo un poquito de religión, un poquito de culto, un poquito de Biblia, un poquito de alabanza. Dios está pidiendo todo de nosotros. Y si queremos estar seguros, nosotros tenemos que volvernos a esa fortaleza. No hay otro lugar. Estamos en un modernismo. La iglesia entró en un modernismo que parecen, algunos templos parecen discotecas, hermano, y las llaman cristotecas. Luces, cantidad de cosas. Y yo pregunto, ¿y dónde está Cristo adorado aquí? Lugares de entretenimiento. Muchos piensan más en el confort que en verdad predicar la palabra, predicar a Cristo. Hermano, entendamos el tiempo que estamos viviendo. Jesús está que regresa por nosotros. No hay tiempo de jugar al cristiano, no hay tiempo de jugar al evangélico, no hay tiempo de estar distraído. Es tiempo de velar, es tiempo de vigilar, es tiempo de rendir el corazón, es tiempo de rendir nuestras vidas a Él. Eso es lo que Dios está diciendo. Volveos a la fortaleza. Ellos no podían restaurar todo y enseguida su corazón estaba en otros dioses. Ahora, permítame mostrarle cómo el Señor, dentro de los muchos textos que hay, especialmente en los salmos, es nuestra fortaleza. Salmo 28:8. Salmo 28:8. Dice la palabra: Jehová es la fortaleza de su pueblo. Jehová es el lugar seguro. Jehová es el lugar seguro de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Como pueblo no podemos poner nuestra seguridad en otra cosa. El único lugar seguro para ti y para mí se llama Jesucristo. Es Dios. No busques otra cosa. No vayas a otro lugar. No toques otras puertas. No pongas tu corazón en otra cosa, porque sería idolatría. Él es nuestro lugar seguro. Pero aquí hay un ejemplo en el Salmo 52, versículo 1 en adelante, de la vergüenza de no poner a Dios como nuestra fortaleza. Salmo 52:1. Mire lo que dice el salmista: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ojo, malo y poderoso. Ese es el carácter de los hombres. Ese es el carácter de nuestros gobernantes. Ese es el carácter de los ricos. Por eso tiene sentido poner la esperanza en que el Rey justo volverá. Poner la confianza en Él. Y dice: la misericordia de Dios es continua. Dije que la misericordia de Dios es continua. Ay, ay, ay. Agraviaos, maquina tu lengua. Perdón, agravios, maquina tu lengua. Con navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos. ¿Dónde están los justos esta mañana? Y temerán, se reirán de él, diciendo: ¿de quién? Del poderoso, del jactancioso, del mentiroso, del manipulador, del engañador. El justo verá el resultado de eso. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Ay, ay, ay. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Cuál era la maldad de ellos? ¿Cuál era el peor pecado? La mentira, el engaño, la calumnia,
la mentira y todos sus derivados. Se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy, o sea, el justo, como olivo verde en la casa de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted ama venir a la casa de Dios? Yo sé que nosotros somos el templo de Dios, pero este lugar es el santuario, ¿sí?, que como iglesia hemos levantado para adorar a Dios. Para ellos la casa de Dios era el templo. Pero yo como olivo verde, yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Hermano, ay de aquel que no pone a Dios por su fortaleza. Por eso cuando el profeta dice volveos a la fortaleza, es volveos a Dios con todo el corazón. Permítame le leo un texto más, Isaías 55:6. Hermano, estamos viviendo tiempos escatológicos, tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento de profecía. Por eso usted y yo no podemos estar descuidados. Por eso usted y yo tenemos que tomar muy en serio lo que somos. Mire lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuántos sabemos que el Señor está cerca? ¿Sabe a qué distancia está el Señor? A una oración. Le invocamos y Él responde. Clamamos y Él nos responde. Y dice acá el texto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a la fortaleza, vuélvase al Dios verdadero, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces aquí hay tremenda verdad. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo no va a ser encontrado Dios? ¿En qué momento? ¿Qué va a pasar después que la iglesia seamos levantados? ¿Qué vendrá? La gran tribulación. Y serán tiempos donde la maldad se va a multiplicar exponencialmente. Es estar bajo el gobierno del mal, del anticristo. Imagínate, hoy nosotros como iglesia oramos por este mundo. Somos la reserva moral de este mundo. Somos columna y baluarte de la verdad para este mundo. Pero esa reserva va a ser levantada. Y quedarán aquellos que jugaron al cristiano, aquellos que oyeron la profecía, la palabra, y no se convirtieron, no se arrepintieron de corazón, no se consagraron al Señor. Aquellos que pospusieron decisiones: no, después me arrepiento, no, después arreglo esto, no, después pido perdón, no, después. Hermano, no hay lugar para un después. El día es hoy. Entonces va a ser más difícil para aquellos que determinen, después de que la iglesia seamos levantados, va a ser más difícil para ellos, porque va a haber gran angustia, gran tribulación, va a haber persecución. Por eso las palabras del profeta: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, o sea, arrepiéntete en tanto que está cerca. Y claramente dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene misericordia, porque Él es amplio en perdonar. O sea que todavía quedan un tiempito de gracia, un momentico más, porque todas las señales indican que Jesús está que regresa, que Jesús está que viene por su iglesia. Hermano, evaluemos esta mañana cómo estamos viviendo nuestras vidas.
¿Cómo es el testimonio nuestro como cristianos? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Porque Dios está diciendo: deja eso que te daña, deja eso que es pecaminoso, déjalo. No podemos tener a Dios y tener una mano aferrada al mundo. No podemos. No es posible. Si alguien le ha dicho otra cosa, si alguien le ha dicho eso, es mentira. No se deje engañar. Hay un momento más de gracia y se está acabando ese momento, y se está acabando ese tiempo. Y Jesús vendrá por su novia, una novia santa, una novia esplendorosa, una novia vestida con vestiduras de lino fino. Esas vestiduras son las buenas obras de esa novia. Eso es lo que dice Apocalipsis en cuanto a las bodas del Cordero. Por eso Él dice: vuélvete a la fortaleza. Y les dice: prisioneros de esperanza. ¿Por qué eran prisioneros de esperanza? Porque eran portadores de promesas. Ellos, cuando usted lee algunos salmos, ellos entraron en depresión, en angustia. Pero Dios determinó un tiempo. Ellos eran prisioneros de esperanza porque literalmente estaban presos, pero había algo que no se les podía quitar, que eran hijos de Israel, que había un pacto al cual ellos estaban unidos. Y aunque el castigo era terrible, aunque el castigo era doloroso, mi hermano, había esperanza. Y aunque usted y yo estamos en un mundo injusto, en un mundo caído, en un mundo impío, en un mundo donde no hay lugar a la verdad, donde no hay lugar a la justicia, donde no hay lugar a la santidad, donde no hay lugar al amor, hermano, no sea usted injusto, no odie usted, amemos nosotros, porque representamos a un rey justo. Y esperemos que Él venga y nos haga justicia. Israel era desolador, pero mire, para mí Dios es un papá. Vaya a Jeremías 29:10. Ellos la embarraron y Dios les mandó mensajeros, profetas, una y otra vez, y ellos no escucharon. Ellos no escucharon, ellos no obedecieron. Ellos mataron a los profetas, como leíamos ahora. Pero en Jeremías 29:10 hay algo maravilloso. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ojo, Dios dijo: yo no los voy a dejar sin castigo. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Y ya quizás hijos pequeños o entrando a la adolescencia. Hoy el mundo ha dicho: no puedes castigar a tus hijos. Pero no es el modelo bíblico. Porque la Biblia dice claramente que Dios corrige y también castiga. ¿Y a quién corrige? Al que ama. ¿Y a quién castiga? Al que recibe por hijo. Y es lo que hizo con Israel. Israel no escuchó la reprensión de los profetas. Es como el hijo que no escucha la exhortación, la dirección, la instrucción de su padre, y no escucha y comete el mismo error. El niño comete el mismo error. ¿Por qué? Porque es inmaduro. ¿Por qué? Porque no está entendiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que infligirle dolor para que a través del quebranto entienda que lo que está haciendo está mal, que está haciendo mal, y es la manera, y es lo que Dios hizo. Cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y voy a despertar mi buena palabra y los voy a hacer volver.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros, dice Jehová. O sea, Dios los envía al cautiverio con una promesa. Los voy a castigar no para destruirlos. Usted y yo castigamos a nuestros hijos no para destruirlos. Es para enderezar su camino. Es para que ellos entiendan que deben enderezar su camino. Porque ya le instruí, porque ya le exhorté, porque ya le hablé y ya le modelé también. Entonces no queda sino el pao pao. Y aquí está el pao pao de Dios para Israel. Pero Dios dice, porque hay un sentimiento cuando soy castigado. Cuando el niño es castigado hay un sentimiento de rechazo, de dolor. Muchos de nosotros cuando nos castigaban y el niño buscando consuelo, la mamá y el papá decían, quita de ahí, vaya por allá. Y eso me hacía sentir más miserable. Ya me castigaste, ahora no me rechaces. Es que la reprensión y el castigo tiene que ser una expresión de amor. Y así debe entenderlo el niño, y así debe entenderlo el cristiano, y así debe entenderlo la iglesia. Y era lo que Israel tenía que entender. Ahora, dice acá, yo tengo buenos planes. Indiferente de lo que ellos podían decir, y lo dijeron, Dios se olvidó de nosotros. En el Salmo 89 el salmista le dice a Dios, mentiroso, lo que le prometiste a David no lo cumpliste, que tendrías un rey siempre en su trono, no lo cumpliste. Porque no entendemos, porque no discernimos lo que está pasando. Cuando yo estoy en medio del castigo, del quebranto, a veces no entiendo lo que Dios está haciendo. Pero Dios, y yo puedo sentirme rechazado, pero Dios dijo, yo sé los pensamientos. En otra versión dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos a un pacto. Dios no puede romper ese pacto. Dios no va a cambiar de idea. Dios lo dijo y lo va a cumplir. O sea que es la decisión humana si usted se sale, si usted rompe ese pacto. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. La cuestión es si usted se sale de la mano del Señor. Sí, la cuestión es que usted le diga a Jesús, yo no voy a caminar más contigo. Eso que me estás pidiendo es muy duro, es muy difícil. Yo no puedo obedecer eso. Entonces tú te desligas de la mano del Señor y Él te va a corregir, Él te va a llamar la atención, Él te va a castigar para hacerte volver. Pero hay unos que endurecen el corazón y no lo hacen. Pero Dios le dijo a Judá específicamente, yo sé los pensamientos que tengo. ¿Cuántos creen que Dios piensa bien de ustedes? Dios está pensando bien de ti. Y usted me dice, pastor, usted no sabe los errores que yo he cometido como cristiano, cuántas veces le he fallado al Señor. Pues por eso nos dijo esta mañana, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, vuélvase a la fortaleza, porque Él es amplio en perdonar, porque Él es misericordioso, mi hermano. Entonces hay que tomar decisiones, porque Dios tiene buenos planes. Dios no te destruyó, Dios no te creó para destruirte, para ser un fracasado, para que te fuera mal en la vida. No, Dios tiene buenos planes.
Ahora Dios dice: y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Hay que orar, hay que buscarlo. Si vamos a volver a la fortaleza, hay que volver a la palabra, hay que volver a la oración, hay que volver al ayuno, hay que volver a la búsqueda de Dios, mi hermano querido, intensamente. Mucho no es suficiente, una hora no es suficiente, mucho no es suficiente. Dios quiere más. ¿Sabes por qué? Porque si yo estoy en la fortaleza, en Él nada me va a dañar. El problema es que nos salimos y muchos van al mundo y hacen malos negocios y guardan una cantidad de cosas equivocadas en su vida y en su corazón, y luego se vienen a Dios. No están en la fortaleza. No están en la fortaleza. Él dice: volveos a la fortaleza, vuélvasen a mí, a mí. Entonces Dios tiene buenos planes. Esta gente eran prisioneros de esperanza. Usted y yo debemos aferrarnos a las promesas. Para usted y para mí hay esperanza. Y Dios dice: dentro de la restauración hay una restitución. Hay una restitución. Hoy os anuncio que les restauraré el doble. Y hoy, iglesia, yo te digo: lo que el diablo le ha robado a esta iglesia, Dios lo va a restituir el doble. Dios lo va a traer. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Estamos entrando en un nuevo momento. Dios está sembrando palabra, doctrina. Dios está mudando corazones. Dios está haciendo la obra. Así usted vea en muchos momentos lo que usted no quisiera ver, no lo ve. Dios está viendo otra cosa. Dios está viendo otra cosa. Y Dios dice a este pueblo: claro, le va a restaurar, lo iba a sacar del cautiverio. Y sabe una cosa, léase el libro de Esdras para que vea cosa bonita. Como cuando ellos salieron de allí, el rey Ciro decretó que se le diera todo al pueblo lo necesario para levantar el templo, para levantar las murallas y para ofrecer sacrificio a Jehová. Eso se llama restitución. Eso es restitución. ¿Y usted cree que Dios ha cambiado? Dios es el mismo. ¿Cuántos quieren restitución de cosas perdidas? ¿Sí? Entonces entienda que estamos bajo un pacto. Volvamos a la fortaleza, aferrémonos a la esperanza y esperemos que Él haga lo que dijo que va a hacer. Y créalo con todo su corazón. ¿Está conmigo esta mañana? Ahora, para terminar, el tercer punto: promesa de la victoria. Dios hace de nosotros armas de guerra. De hecho, la Biblia dice que Él es Jehová, varón de guerra. Y nosotros somos su ejército. Somos su ejército. Y aquí hay un simbolismo. La manera como Dios lo dice, Zacarías 9:13. Dice: porque he entesado para mí a Judá como arco. O sea, la nación de Judá para Dios era como un arco. E hice a Efraín su flecha. La flecha aquí, que es Efraín, es Israel, o sea, el reino del norte. Y despertaré a tus hijos, oh Sión. Despertará la iglesia. ¿Cuántos están despiertos esta mañana? Hermano, Dios va a traer un despertar. Dios va a traer un despertar. Y lo invito. Hemos tenido los sábados unos tiempos de ayuno. Usted puede preguntarle a cualquiera que ha venido. Dios está trayendo un despertar. Hay un fluir, hay algo hermoso. Dios está ministrando en medio de cada reunión. Dios está obrando. Dios está trayendo un despertar. Y voy a orar para que te despierte a las 2 de la mañana a orar. Amén. Usted dijo amén. Por favor, cuando se despierte a las 2, no se tape la cabeza y se eche para el rincón. Levántese a orar. Levántese. Y no diga: es que tengo insomnio. No, es la oportunidad para orar por tu vida, para orar. Nuestra nación está vuelta a nada, hermano. Para orar por la salvación de nuestra tierra, para orar por la iglesia.
entonces Dios haría de esta nación armas de guerra. Nosotros somos un arma de guerra en las manos del Señor. Dice aquí en el versículo 14: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta. ¿Qué quiere decir que toca trompeta? Quiere decir que Él va delante de nosotros. Quiere decir que Él convoca a la guerra. Quiere decir que Él no nos envía y nos deja solos. Él está con nosotros. Él está con la iglesia. La cuestión es escuchar el llamado. La cuestión es escuchar la trompeta, mi hermano querido. E irá entre los torbellinos del austro. Dios está viendo a la iglesia, así como en su momento vio a Judá y a Israel, como un arma de guerra. Él nos va a usar. ¿Y sabe qué es lo mejor? El texto lo dice claramente: Jehová será visto sobre ellos. La gloria de Dios será vista sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Por eso Dios en esta mañana nos está diciendo: volveos a la fortaleza, vuélvase a la fortaleza. ¿Cuántos están listos para volverse a la fortaleza? Colócate de pie. Señor, esta mañana nosotros te damos gracias. La iglesia no tenemos por qué estar asustados, Dios. Nosotros tenemos que estar seguros, confiados, tranquilos, en paz, porque nuestro Rey ya vino. El Rey justo, salvador y humilde, y el Rey de paz vino. Pero dijiste que volverías. Y estamos viviendo un tiempo único para todas las generaciones de la iglesia. Nunca estuvimos tan cerca de tu regreso, del rapto, como hoy. Vendrá el Rey. Vendrá a sacarnos de este mundo corrupto. Vendrá a sacarnos de este mundo de injusticia. Vendrá a levantarnos, y dice la palabra, y estaremos para siempre con Él. Bendito Dios. Aquel Rey humilde, aquel que muchos no tildaban de rey, era el Rey del universo. Era el Rey de paz. Es el Rey de gloria. Es el que reina por encima de todos los reinos. Todos los reyes han pasado. Los reyes de Israel reconocidos como David, como Salomón, como Josafat, como Ezequías, buenos y malos, todos pasaron. Los grandes imperios pasaron. El imperio persa, el imperio de Grecia, el imperio romano, los asirios en su momento, todos con sus reyes pasaron. Pero aquel que no tenía apariencia de nada, porque era humilde, era el Rey eterno. Es el Rey de reyes, y es el que te está diciendo en esta mañana: yo vuelvo, yo vuelvo. Por eso alégrate, por eso regocíjate. Pero mientras regreso, el Señor dice: vuélvase a su fortaleza, vuélvase a mí, vuélvase con todo su corazón, aférrese a la esperanza de las promesas. Así como se cumplió la primera profecía y vino, Él volverá. Así como se unió a un pacto con Israel y ha sido fiel, Él se unió a un pacto con la iglesia. Y ese pacto es eterno, y ese pacto nada lo destruirá, mi hermano querido. Por eso volvámonos a la fortaleza. Por eso volvámonos a Él con todo el corazón. Y como te lo dije,
no es un poquito. Dios quiere que invirtamos su vida en Él. Dios quiere que invirtamos nuestro corazón en Él. Dios quiere que invirtamos nuestras fuerzas en Él, porque Él es el único lugar seguro donde tú y yo podemos correr. Porque Él es el único lugar seguro en un mundo tan perverso, donde tú y yo estamos seguros, iglesia. Pero no solamente nos da seguridad, no solamente nos da confianza. Él dice: yo te voy a restaurar. Él quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere restaurar a tus hijos. Él quiere restaurar la iglesia. Él quiere restaurar este municipio. Él quiere restaurar las naciones. Pero Él demanda de los hombres que nos unamos en un pacto con Él. Él demanda de los hombres que nos volvamos a Él y que pongamos todo en Él. Y entonces les restauraré el doble. Y entonces nos dará más de lo que hemos pedido. Recibiremos cosas que no habíamos pedido. Es tiempo de restauración, pero para que se dé es tiempo de buscar a Dios intensamente. Es tiempo que nos unamos como iglesia en oración, en ayuno, en estudio de la palabra. Es tiempo que nos reunamos en casas. Es tiempo que te reúnas con tu familia para orar, sacar más tiempo para leer y estudiar la Biblia. Es tiempo, iglesia, con todo el corazón, de levantar un altar para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, dile a Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Cuál es la decisión tuya en esta mañana? Algunos dirán: ¿en qué hemos de volvernos? Israel cayó en el error de que porque eran descendientes de Abraham, ellos eran herederos del reino. Y Jesús les dijo en Juan 8: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me honrarían a mí. Pero ante la dureza de corazón y la terquedad de ellos, Jesús les dijo abiertamente: ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo quieren hacer. ¿Sabes qué determina quiénes somos? Lo que creemos, lo que practicamos. Oh Padre, lo determina lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo te digo esta mañana: no tengas prisa en irte de este lugar. Algo debe pasar en nuestros corazones hoy. Habla con Dios. Queremos la restitución, queremos la bendición, pero Dios está demandando un compromiso. Hermanos, con toda certeza, con todo mi corazón te lo digo: si tú y yo buscamos a Dios intensamente, de la manera correcta, Dios nos va a sorprender. Dios nos va a responder con tremendas cosas. Pero no pongas tu mirada en las bendiciones. No pongas la mirada en las cosas que Él va a hacer. Pon tu mirada en Él. Él es el mayor tesoro. Él es lo más grande que tú y yo podemos tener.